Es útil entender que las alergias alimenticias, por lo regular, son respuestas del sistema inmunológico, aunque también pueden ocurrir si el cuerpo carece de las enzimas adecuadas para digerir ciertos ingredientes contenidos en los alimentos. En el caso del gluten, su cualidad pegajosa interfiere con el rompimiento y la absorción de los nutrientes. Como te imaginarás, la comida mal digerida deja un residuo pastoso en tu intestino, el cual alerta al sistema inmunológico para que entre en acción, lo que a la larga detona un ataque contra el recubrimiento del intestino delgado. Quienes experimentan síntomas que se quejan de dolor abdominal, náusea, diarrea, estreñimiento y molestias intestinales. Sin embargo, también hay personas que no muestran señas evidentes de problemas gastrointestinales, aunque pueden estar siendo víctimas de un ataque silencioso en otra parte del cuerpo, como el sistema nervioso. Recuerda que cuando el cuerpo reacciona de forma negativa a la comida, intenta controlar el daño enviando moléculas mensajeras del sistema inmunológico para que detonen una reacción inflamatoria para distinguir a las partículas del alimento como enemigas. El proceso suele causar daños en el tejido y las paredes del intestino se ven comprometidas, causando lo que se conoce como síndrome del intestino permeable. Una vez que tienes el intestino permeable, eres más susceptible a ser sensible a otros alimentos, y la inflamación constante también te pone en riesgo de desarrollar una enfermedad autoinmune. La inflamación, que como ya sabes es la piedra angular de muchos trastornos neurológicos, se inicia cuando el sistema inmunológico reacciona a la presencia de una sustancia en el cuerpo del individuo. Cuando los anticuerpos del sistema inmunológico entran en contacto con una proteína o con un antígeno al cual es alérgica la persona, se desata la cascada inflamatoria que libera toda una serie de sustancias químicas dañinas conocidas como citocinas. La intolerancia al gluten, en particular, es provocada por altos niveles de anticuerpos contra la gliadina. Cuando el anticuerpo se combina con esta proteína para crear un anticuerpo antigliadina, se activan ciertos genes de un tipo de célula inmunitaria. Una vez activadas, las citocinas inflamatorias se reúnen y pueden atacar al cerebro, pues son fuertes antagonistas en este órgano. Dañar su tejido y dejarlo vulnerable a la disfunción y a la enfermedad, sobre todo si el ataque continúa. Otro problema con los anticuerpos antigliadina, que se ha descrito en la literatura médica desde hace décadas, es que pueden combinarse directamente con proteínas específicas que se encuentran en el cerebro y que se asemejan a la gliadina presente en alimentos con gluten, pues los anticuerpos no notan la diferencia. Esto, de nueva cuenta, conlleva a la formación de más citocinas inflamatorias. Dada esta situación, no resulta sorprendente que se reporten niveles elevados de citocinas en enfermedades como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple y hasta autismo. Como ya mencioné, hay investigaciones que demuestran que algunas personas han sido mal diagnosticadas con esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Lou Gehrig, y en realidad solo son intolerantes al gluten, así que al eliminarlo de la dieta desaparecen los síntomas. El profesor inglés Marius Hatch-Vasiliu, uno de los investigadores más respetados en el área de intolerancia al gluten y actividad cerebral del Hospital de Royal Hallamshire en Sheffield, reportó en 1996, en un artículo de la revista Lancet, que nuestros datos sugieren que la intolerancia al gluten es común en pacientes con enfermedad neurológica de origen desconocido y puede tener relevancia etiológica. Para alguien como yo, que ha dedicado su vida a enfrentar el desafío de trastornos cerebrales de origen desconocido, la afirmación del doctor Hadji-Vasiliu da a qué pensar si sabemos que se estima que el 99% de las personas cuyos sistemas inmunológicos reaccionan de manera negativa al gluten ni siquiera lo sabe. Más adelante, el doctor Hadji-Vasiliu asegura que la intolerancia al gluten puede ser primordialmente o a veces exclusivamente una enfermedad neurológica. Dicho de otro modo, la gente intolerante al gluten puede tener problemas en la función cerebral y no presentar síntomas gastrointestinales de ningún tipo. Por este motivo, Hadji-Vasiliu les practica análisis de sensibilidad al gluten a todos sus pacientes con trastornos neurológicos sin explicación aparente. Es fascinante, como lo esclarecieron sus colegas y él en el 2002, en la editorial del Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry,
cuyo título se traduciría al español como La intolerancia al gluten como enfermedad neurológica. Le ha tomado a la humanidad casi 2000 años darse cuenta de que una proteína alimenticia común que se incluyó en la dieta humana de forma tardía en términos evolutivos hace alrededor de 10.000 años puede producir enfermedad no solo en el intestino, sino también en la piel y en el sistema nervioso. Las múltiples manifestaciones neurológicas de la intolerancia al gluten pueden no involucrar al intestino, por lo que los neurólogos deben familiarizarse con sus presentaciones neurológicas más comunes, así como los medios para diagnosticarla. Este editorial también resumía de forma impecable en la conclusión de los descubrimientos reportados en artículos anteriores. La intolerancia al gluten se define como un estado de respuesta inmunológica elevado en individuos con sensibilidad genética. Esta definición no hace referencia al movimiento intestinal, puesto que el hecho de que la intolerancia al gluten se considere principalmente una enfermedad del intestino delgado es una equivocación comprobada. Como ya mencioné, he dejado de recomendar los análisis de sensibilidad al gluten porque es preferible asumir que todos somos sensibles al gluten y que debemos evitarlo a toda costa, incluso si no te han diagnosticado celiaquía o en el pasado has dado negativo para la sensibilidad al gluten. En 2015, el Dr. Fasano, de la Universidad de Harvard, publicó un artículo emblemático con un grupo de colegas de otras instituciones, incluyendo el Centro Médico Naval, la Universidad de Maryland y la Universidad de Johns Hopkins. En ese estudio, coordinado por el médico naval Justin Holon, demostraron que la gliadina puede causar estragos e incluso ser responsable de múltiples trastornos autoinmunes y tipos de cáncer. En pocas palabras, la gliadina detona la producción de otra proteína llamada sonulina, la cual descompone el recubrimiento intestinal e incrementa la permeabilidad. Una vez que el recubrimiento intestinal está dañado, las sustancias que se supone deben permanecer dentro del intestino se filtran al torrente sanguíneo y provocan inflamación. El descubrimiento de los efectos de la sonulina en el cuerpo inspiró a los investigadores a buscar enfermedades caracterizadas por la permeabilidad intestinal, y para sorpresa de muchos esto llevó a descubrir que la mayoría de las enfermedades autoinmunes, incluyendo la celiaquía, la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple y la enfermedad intestinal inflamatoria, se distinguen por los niveles anormales elevados de sonulina y la permeabilidad intestinal. La sonulina es tan potente que, cuando los científicos exponen a animales de laboratorio a esta toxina, estos desarrollan casi de inmediato diabetes tipo 1. La toxina induce a la permeabilidad intestinal y los animales comienzan a producir anticuerpos contra los islotes pancreáticos, que son células responsables de la producción de insulina. El estudio de Fasano concluye lo siguiente. La exposición a la gliadina induce un incremento de permeabilidad intestinal en todos los individuos, independientemente de que sean celíacos o no. Esto significa que todos, independientemente de que seamos celíacos o no, tenemos cierto nivel de intolerancia al gluten. La gliadina dentro del gluten desencadena una cascada de sucesos en el intestino que pueden derivar en permeabilidad intestinal y efectos secundarios adversos que deterioran la salud. Después de que se publicara la primera edición de este libro, emergieron múltiples estudios que refuerzan la conexión entre el gluten, en particular la gliadina, y una mayor permeabilidad intestinal, la cual sabemos que es un mecanismo esencial para incrementar la inflamación. Estos estudios confirman una y otra vez que la sensibilidad al gluten no celíaca es real y mucho más generalizada de lo que habríamos imaginado. Es tal su impacto que, en 2016, la Celiac Disease Foundation de Estados Unidos declaró que la sensibilidad al gluten no celíaca es una afección auténtica tras examinar la creciente evidencia física de activación inmunitaria y daño intestinal en personas que consumen trigo sin padecer celiaquía o alergia al trigo. Y este trastorno afecta 6 veces más a personas que la celiaquía. Esta afirmación salió a la luz de otro estudio que demuestra que la gente sin celiaquía puede exhibir marcas de daño intestinal relacionado con una severa activación inmune sistémica. El estudio fue coordinado por investigadores de una institución sumamente respetada, el Centro Médico de la Universidad de Columbia. Medir la permeabilidad intestinal. Una de las formas de evaluar la permeabilidad intestinal es buscar lipopolisacáridos en la sangre. Los lipopolisacáridos son una combinación de grasas y azúcares
y se encuentran en las membranas externas de ciertas bacterias intestinales. Cumplen la función de proteger dichas bacterias de ser digeridas por la bilis de la vesícula. Este tipo de bacterias abundan en el intestino y representa entre 50 y 70% del total de la flora intestinal. No obstante, los lipopolisacáridos también inducen reacciones inflamatorias violentas en los seres humanos, tanto que se les considera una endotoxina, es decir, una toxina proveniente del interior. En modelos animales usados en laboratorio con fines de investigación sobre trastornos diversos como Alzheimer, esclerosis múltiples, afecciones intestinales, inflamatorias, diabetes y hasta autismo, se emplean lipopolisacáridos dada su capacidad para desencadenar una reacción inflamatoria con rapidez. Por lo regular, los lipopolisacáridos no tienen forma de entrar al torrente sanguíneo gracias a las uniones estrechas que existen entre las células que recubren el intestino, pero, como puedes imaginar, cuando estas uniones se aflojan, se produce permeabilidad intestinal, y entonces los lipopolisacáridos pueden llegar al sistema circulatorio, en donde infligen daño y atizan la inflamación. Los niveles de lipopolisacáridos en la sangre no solo son indicativos de inflamación en general, sino también de permeabilidad intestinal. En pacientes con Alzheimer, ELA, depresión grave y hasta autismo, los niveles de lipopolisacáridos suelen ser elevados. Antes de examinar a detalle la sensibilidad al gluten, es importante tener más información sobre cómo funciona la celiaquía, que es la versión más extrema de la sensibilidad al gluten. Celíacos a través de los siglos. A pesar de que la relación entre la intolerancia al gluten y enfermedad neurológica ha recibido muy poca atención en la literatura médica, es posible ir siguiendo cierto hilo conductor prominente de conocimiento acumulado desde hace miles de años hasta llegar a una época en la que gluten ni siquiera era parte de nuestro vocabulario. Resulta, pues, que la evidencia se ha acumulado desde entonces, pero no habíamos sido capaces de documentarla sino hasta nuestros tiempos. El hecho de que por fin podemos identificar el vínculo entre la enfermedad celíaca, la versión más intensa de la intolerancia al gluten, y los problemas neurológicos tiene implicaciones para todos, incluyendo a los no celíacos. El estudio de pacientes con celiaquía nos ha permitido ver de cerca los auténticos peligros del gluten, que durante tanto tiempo habían permanecido ocultos y en silencio. La celiaquía puede aparentar ser una enfermedad nueva, pero este trastorno se describió por primera vez en el siglo I después de Cristo, cuando Areteo de Capadocia, uno de los médicos más distinguidos de la Grecia antigua, lo describió en un libro de texto médico que abordaba varios padecimientos, incluyendo anormalidades neurológicas como la epilepsia, la cefalia, el vértigo y la parálisis. Areteo también fue el primero en usar el término celíaco, que en griego significa abdominal. En su descripción de esta dolencia afirmó: siendo el estómago el órgano digestivo, le cuesta trabajo la digestión cuando la diarrea afecta al paciente. Y si además el sistema general del paciente está debilitado por la atrofia corporal, se desarrolla una enfermedad celíaca de naturaleza crónica. En el siglo XIX se introdujo a nuestra lengua el término sprue, proveniente de la palabra holandesa sprou, que significa diarrea crónica, uno de los síntomas clásicos de la enfermedad celíaca. El pediatra inglés Samuel J.G. fue de los primeros que reconocieron la importancia de la dieta al tratar pacientes celíacos. Él nos proporcionó la primera descripción moderna del padecimiento en niños, en una conferencia que dio en el Hospital de Londres en 1887, en la que señaló: si acaso el paciente puede curarse, debe ser a través de la dieta. No obstante, en ese momento, nadie podía señalar el ingrediente culpable, por lo que las recomendaciones de cambiar la dieta con el fin de encontrar una cura eran poco precisas. El Dr. G, por ejemplo, prohibía a sus pacientes las frutas y las verduras, las cuales en realidad no habrían representado un peligro para ellos, pero les permitía comer rebanadas delgadas de pan tostado. Lo conmocionó el caso de un niño que se curó por comer 1 kilo de los mejores mejillones holandeses al día, pero que recayó una vez que terminó la temporada de mejillones. Quizá el niño retomó la costumbre de comer pan tostado. En Estados Unidos, la primera discusión sobre el trastorno se publicó en 1908, cuando el Dr. Christian Herter escribió un libro sobre niños con enfermedad celíaca, al cual denominó infantilismo intestinal. Herter señaló, al igual que otros antes que él,
que estos niños eran incapaces de desarrollarse y señaló que toleraban mejor la grasa que los carbohidratos. Luego, en 1924, el pediatra estadounidense Sidney B. Haas reportó que una dieta basada en bananas tenía efectos positivos en este tipo de pacientes. Evidentemente, las bananas no eran las responsables de la mejoría, sino que más bien resultaba que una dieta basada en bananas excluía el gluten. Aunque es difícil imaginar que una dieta así soportara el paso del tiempo, esta fue popular hasta que se determinó y confirmó la causa real de la celiaquía. No fue sino hasta un par de décadas después, en los años 40, cuando el pediatra holandés Willem Karel Dick estableció el vínculo entre la enfermedad celíaca y el consumo de harina de trigo. En ese entonces ya se sospechaba de los cereales, pero no se había podido establecer la conexión directa hasta que fue posible hacer una observación entre causa y efecto con el trigo. Pero, ¿cómo se realizó el descubrimiento? Durante la hambruna holandesa de 1944 hubo una fuerte escasez de pan y de harina, y el Dr. Dick notó que se redujo de forma considerable la tasa de muertes entre niños celíacos, de más de 35 a casi 0%. También reportó que una vez que volvieron a tener harina, la tasa de mortalidad aumentó a los niveles anteriores. Finalmente, en 1952, un grupo de médicos de Birmingham, Inglaterra, que incluía al Dr. Dick, hizo la conexión entre la ingesta de proteínas de trigo y la enfermedad celíaca cuando examinaron muestras de mucosa intestinal tomadas de pacientes quirúrgicos. La inclusión de biopsias de intestino delgado durante los años 50 y 60 confirmó que ese era el órgano afectado. Cabe mencionar que los expertos en historia médica no concuerdan en si las observaciones anecdóticas previas de Dick fueron del todo correctas, pues argumentan que le habría sido difícil, si no imposible, registrar dicha reincidencia una vez que volvió a haber harina después de la hambruna holandesa. No obstante, estos debates no descartan la importancia de haber identificado que el trigo era el culpable, sino que solo subrayan el hecho de que el trigo no es el único culpable. Entonces, ¿en qué momento empezamos a ver la conexión entre celiaquía y los problemas neurológicos? Esta también tiene una historia que nos lleva mucho más atrás de lo que la gente suele creer. Hace más de un siglo empezaron a surgir los primeros reportes anecdóticos y durante el siglo XX varios médicos documentaron el desarrollo de padecimientos neurológicos en pacientes con enfermedad celíaca. No obstante, cuando se empezó a detectar una correlación entre los problemas neurológicos y la celiaquía, se pensaba que trataban en su mayoría de manifestaciones de deficiencias nutricionales ocasionadas por el daño en el tejido intestinal. Dicho de otro modo, los doctores no creían que cierto ingrediente estuviera causando estragos en el sistema nervioso, más bien pensaban que la celiaquía misma, la cual impedía la absorción de nutrientes y vitaminas en el intestino, conllevaba deficiencias que a su vez detonaban problemas neurológicos como daño neuronal y disfunciones cognitivas. Estaban lejos de vislumbrar el papel que desempeñaba la inflamación, la cual aún no formaba parte de la biblioteca del conocimiento médico. En 1937 se publicó en el Archives of Internal Medicine el primer reporte de la Clínica Mayo sobre la implicación neurológica en pacientes con enfermedad celíaca. Aunque aún entonces las investigaciones no podían describir con precisión la verdadera cascada de eventos. En ese momento atribuían la implicación neurológica a la disminución de electrolitos, causada sobre todo por la imposibilidad del intestino delgado de digerir y absorber nutrientes de forma adecuada. Para que fuera posible llegar a un punto en el que pudiéramos comprender y explicar del todo el vínculo entre la intolerancia al gluten y el cerebro, por no mencionar el papel de las reacciones inflamatorias en el asunto, necesitamos un gran número de avances tecnológicos que estaban por venir. El cambio radical de nuestra perspectiva ha sido sensacional, además de muy reciente. En 2006, la Clínica Mayo emitió otro reporte publicado en Archives of Neurology sobre la enfermedad celíaca y la disfunción cognitiva, solo que esta vez la conclusión modificó las reglas del juego. Existe una posible asociación entre la disfunción cognitiva progresiva y la enfermedad celíaca, dada la relación temporal y la frecuencia relativamente alta de ataxia y neuropatía periférica que se asocian más comúnmente con la enfermedad celíaca. La ataxia es la incapacidad de controlar movimientos musculares voluntarios y de mantener el equilibrio, que con frecuencia deriva de trastornos en el cerebro. La neuropatía periférica es una forma elegante de nombrar el daño en los nervios.
Este engloba un alto rango de trastornos en los cuales los nervios dañados que están fuera del cerebro y la médula espinal, es decir, el sistema nervioso periférico, causan entumecimiento, debilidad y dolor. En este estudio en particular, los investigadores observaron a 13 pacientes que mostraron indicios de disfunción cognitiva progresiva en los 2 años siguientes a la aparición de los síntomas de celiaquía o al empeoramiento del trastorno. Las razones más comunes por las cuales estos pacientes buscaban ayuda médica para sus disfunciones cerebrales eran amnesia, confusión y cambios en la personalidad. Los doctores confirmaron la presencia de enfermedad celíaca con una biopsia del intestino delgado y se excluyeron del estudio los casos de personas cuyo deterioro cognitivo pudiera deberse a otra causa específica. Algo se hizo evidente durante el análisis que invalidó de inmediato las hipótesis previas. El deterioro cognitivo no podía atribuirse a deficiencias nutricionales. Los doctores incluso notaron que los pacientes eran un tanto jóvenes para padecer demencia. La media de edad en la cual empezaban a aparecer las señales de disfunción cognitiva era 64 años, en un rango de 45 a 79 años. Según lo reportado en los medios por el doctor Joseph Murray, gastroenterólogo de la Clínica Mayo y director del estudio, se ha escrito bastante sobre la enfermedad celíaca y sobre los problemas neurológicos como la neuropatía periférica o los problemas de equilibrio, pero este grado de problema cerebral, el tipo de deterioro cognitivo que hemos encontrado, no había sido reconocido antes. No esperaba que hubiera tantos pacientes celíacos con deterioro cognitivo. Después, Murray agregó con justa razón que es poco probable que los padecimientos de estos pacientes tuvieran una conexión casual. Dada la asociación entre el comienzo o el agravamiento de los síntomas de la celiaquía y el deterioro cognitivo en los 2 años siguientes, la probabilidad de que fuera aleatoria era muy baja. Quizá el descubrimiento más sorprendente de todos fue que varios de los pacientes que se sometieron a una dieta sin gluten experimentaron una mejoría significativa de la capacidad cognitiva. Tras haber eliminado por completo el consumo de gluten, las facultades mentales de 3 de los pacientes mejoraron o se estabilizaron, con lo cual los investigadores señalaron que quizás habían descubierto una forma reversible de disfunción cognitiva. Es un hallazgo enorme. ¿Por qué? Porque en realidad no hay muchas formas de demencia que sean tratables, así que, si podemos detener su desarrollo y, en algunos casos, incluso revertirlo, identificar la prevalencia de enfermedad celíaca cuando hay deterioro cognitivo debería volverse costumbre. Asimismo, este hallazgo sustenta el argumento de que la conexión entre celiaquía y deterioro cognitivo no es casual. Cuando se le preguntó al Dr. Murray cuál era el razonamiento científico detrás de dicha conexión, el médico mencionó el impacto potencial de las citocinas antiinflamatorias, aquellos mensajeros químicos de la inflamación que contribuyen a agravar los problemas en el cerebro. Algo más de este estudio que quisiera señalar es que, cuando los investigadores les realizaron tomografías a estos pacientes, encontraron cambios sustanciales en la materia blanca que podrían haber sido confundidos con facilidad con esclerosis múltiple o incluso con pequeños derrames. Esta es la razón por la cual siempre les prescribo dietas libres de gluten a pacientes con esclerosis múltiples que me transfieren. En varias ocasiones he visto cuyos cambios cerebrales no se relacionaban con en realidad la esclerosis múltiple, sino que es probable que se debiera a su intolerancia al gluten. Por suerte para ellos, la implementación de una dieta libre de gluten revirtió el estado de su salud. Desde la publicación de aquel informe de 2006 de la Clínica Mayo, muchos otros han documentado la relación entre la ingesta de gluten y los trastornos neurológicos. Por ejemplo, el término ataxia por gluten se ha incorporado al léxico médico.